Dios Ángeles, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenida, Stephanie, ¿cómo estás? Muy bien. Me contesta mucho. Ok, 5 minutos ya de espera. Comenzamos entonces la clase correspondiente a esta semana 5. Ya la unidad del proceso judicial, que como bien se los he ido indicando a lo largo del curso, pues es la unidad más larga y es el núcleo pues central de la materia. De allí pues que es la que tenga el mayor número de temas y, y de donde se desprenda pues todo el proceso oral laboral venezolano. Así pues, pretendo en esta clase abordar, como les envié en el sumario, el tema de las generalidades de la audiencia de juicio, las actuaciones introductorias por parte del Tribunal de Primera Instancia de Juicio, lo que responde al recibo del expediente, la providencia sobre los medios de prueba, el señalamiento de la evacuación de las pruebas por parte del Tribunal de Juicio, la fijación de la audiencia de juicio, ya lo que responde pues al debate oral, pero primeramente vamos a ver lo que es el tema de las vicisitudes de la audiencia de juicio, lo que es la verificación de la comparecencia de las partes, incomparecencia de la parte actora, incomparecencia de la parte demandada, los efectos en ambos casos,
como la incomparecencia de las partes, es decir, cuando no acude la parte actora y la parte demandada a la instalación o alguna de las sesiones de las audiencias de juicio. Entonces ya para entrar propiamente allí, una vez que veamos lo que es el tema de las incomparecencias, entrar a lo que es el debate oral. Entonces ya pues la instalación de la audiencia de juicio y para hablar sobre la reproducción audiovisual que dispone la ley, por eso les pedí que por favor tengan su ley orgánica procesal del trabajo a la mano, y lo que responde pues a la evacuación de las pruebas, el control y contradicción de las pruebas, las observaciones de las pruebas, cómo se realiza el control. Hoy no vamos a ver los medios de prueba en particular y su manera de control específico porque sería demasiado largo, pero nada más eso creo que nos va a llevar un par de sesiones. La prolongación de la audiencia de juicio, la oportunidad para dictar el dispositivo oral del fallo, que es la sentencia oral que recae al finalizar el procedimiento o la audiencia de juicio, esa fase oral, para también conversar acerca de los efectos de la incomparecencia de la audiencia, del dictamen del dispositivo oral. Pues también vamos a ver lo que es la oportunidad ya para dictar la sentencia escrita, la publicación de la sentencia escrita, los requisitos y formas que debe establecerse para esta sentencia escrita. Vamos a hablar un poco acerca de la solicitud declaratoria o ampliación de la sentencia en el procedimiento laboral, lo que son pues los requisitos, las causales, mejor dicho, de nulidad de la sentencia, el recurso, hablar sobre el lapso del recurso de apelación y conversar acerca del recurso. He comenzado entonces el curso hablándoles acerca de las generalidades sobre la fase de juicio, ¿verdad? Durante esta etapa del procedimiento laboral que se desarrolla oralmente, su predominio es oral, y aquí que se le imparte el nombre de procedimiento oral al juicio laboral venezolano, pues se encuentra previsto dentro de los artículos 150 al 162 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Como les digo acá en la lámina o en la guía que siempre les acostumbro enviar, y en que con cada semestre la adecuo un poco más, pues se activan también lo que responde al ofrecimiento de los medios de prueba. Y en específico, pues lo que está contenido en el artículo 69, 70, 71, 72, 75 y 76 de la LOCTRA. Esto quiere decir también pues, que se activa durante este momento lo que está previsto en el título sexto de la ley, en los capítulos 1 al 12. ¿Qué quiere decir esto? Pues los medios de prueba en particular en el procedimiento oral laboral venezolano. La prueba pues por escrito, la prueba de exhibición de documentos, la prueba de tacha o la tacha de instrumento, el reconocimiento de instrumentos privados, la prueba de experticia, la prueba de testigo, la tacha de testigo, la declaración de parte que vamos a conversar acerca de ese medio de prueba en la clase correspondiente, las reproducciones, copias, experimentos, la inspección judicial, también pues los auxilios probatorios que dispone el legislador, que son los indicios y presunciones, así como cualquier medio de prueba admisible en el juicio laboral que estén previstos en otros cuerpos normativos, llámese Código de Procedimiento Civil, Código Civil, Código de Comercio, X, y demás leyes que la República tenga, pues, y que dispongan de elementos probatorios, siempre que sean conducentes a la demostración de los hechos de las partes. Y, por supuesto, siempre que no contraríen los principios orientadores de la ley, quedan expresamente prohibidos en el procedimiento laboral la prueba de posiciones juradas y juramento decisorio.
Acá serían ilegales esos medios de prueba y por tanto serían inadmisibles de plazo. El tribunal de juicio, jóvenes, por excelencia, es el tribunal de mérito. Cuando se dice el tribunal de mérito, es el tribunal que decide la causa, el que evacúa las pruebas, el que admite, recibe las pruebas, las evacúa con las partes, pues, y previo a un debate, una vez que se den todos esos asuntos contenciosos en el juicio del trabajo, y en ese procedimiento, pues dicta la sentencia. Por eso se habla del procedimiento del tribunal de mérito. Pues bien, la audiencia de juicio es un acto estelar en el procedimiento oral venezolano, procesal oral, realizado de manera oral y fundamental durante esta fase. Y acá, repetimos, se evacúan todas las pruebas promovidas por las partes en presencia directa e inmediata del juez de juicio, quien ejerce, como se lo explicamos en clases pasadas, pues la inmediación. Debe decidir oralmente e inmediatamente la causa una vez que se hayan evacuado toda y cada de las pruebas y declare concluido el debate. Cabe señalar que si el juez de juicio no decide conforme a lo anterior, conforme a lo que les acabo de indicar, pues que una vez que se ha concluido el debate, se debe realizar este nuevamente y existe la posibilidad o una pena de destitución para el funcionario, llámese juez, que no decida la controversia dentro del lapso previsto en la ley. Vamos a conversar, vamos a ver de una manera práctico-teórica, porque esto es bastante práctico y aunque tiene su núcleo teórico, pues desde que yo enseño esta materia, me ha gustado que se viva la realidad y la teoría en un solo cuerpo. Sería excelente que, bueno, más adelante, ya luego que no existe el tema del COVID, bueno, no será con ustedes, lamentablemente, algún día ir a tribunales y mostrarles una audiencia de juicio, que asistamos a una audiencia de juicio. Pero vamos a repasar entonces las primeras actuaciones que debe realizar el tribunal de juicio de primera instancia. Y es por eso que yo lo he denominado como las actuaciones introductorias realizadas por el tribunal de juicio. ¿Qué es lo primero que debe hacer el tribunal de juicio? Pues recibir el expediente que viene del tribunal de sustanciación, mediación y ejecución. Como se indicara en el tema anterior, en el punto 7.1, la primera actuación que tiene el tribunal de juicio es recibir este expediente, siendo necesario para tales fines, cerciorarse que estén agregados en autos los escritos de prueba con todos sus elementos probatorios, folios, pruebas documentales, que se encuentren debidamente enumerados, ordenados, todo esto para que tanto el juez de juicio como las partes puedan comprender ese expediente. Asimismo, es de suma importancia verificar que esté debidamente agregado el escrito de contestación a la demanda. Una vez que el tribunal de juicio se cerciora, es decir, verifica que está todo en orden, las pruebas foliadas, debidamente detalladas, dónde están ubicadas la prueba de la parte actora, dónde están ubicadas la prueba de la parte demandada, en el caso del tercero que existe una tercería, dónde está ubicada la contestación a la demanda, pues el tribunal debe dictar un auto correspondiente al recibo del expediente. En este momento es que se inician los cómputos, que se inician los lapsos procesales subsiguientes de acuerdo con los artículos 75 y 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Entonces, ¿qué es esto del auto que yo les estoy hablando? Bueno, un auto es una resolución pequeña de un tribunal donde dice, pues Caracas, tribunal de juicio número tal, expediente número tal, se da por recibido el expediente proveniente del juzgado 88 de sustanciación, mediación y ejecución del circuito judicial al cual pertenezca, contentiva de 2 piezas principales, 3, 5, 10, la primera de tantos folios, la segunda de tantos folios y tantos cuadernos de recaudos, el primero de tanto, el primero de tanto y el segundo de tanto. Si quiere ser más específico, usted podrá decirle, o sea, el juez
En ese caso podrá decir el cuaderno de recaudo número 1 corresponde a la parte actora, el número 2 corresponde a las pruebas de la parte demandada, y hay un cuaderno de conservación que es una cuestión que inventaron por ahí los archivólogos, que también están aplicando la DEN en los tribunales del trabajo. Pero bueno, en todo caso tiene que estar ahí por escrito. Entonces vemos que esta es una pequeña fase dominada por la parte escrita previo al acto estelar, que ya es el dominado por alumno. Entonces, el tribunal en ese momento le dice, dese la entrada y cuenta al juez. Es decir, juez, esté pendiente que ya tiene un expediente nuevo y tiene que admitir las pruebas y fijar la audiencia de juicio. Entonces, allí debe el juez, una vez dentro del lapso de 5 días de despacho siguientes a que recibe el expediente, admitir las pruebas que fueron ofrecidas por por las partes en la primera sesión de la audiencia preliminar. Tal como lo vimos en la unidad número 4, tema número 5. Hicimos mención hasta el cansancio de la sentencia 1451 del 28 de septiembre del año 2006, donde la sala dice que la primera oportunidad de la audiencia preliminar, es decir, en el momento de la instalación de la audiencia preliminar, es el momento para promover las pruebas y no ningún otro. Entonces, esas son las pruebas a las cuales el juez de juicio debe atender y admitirlas. Entonces, ¿cómo admite las pruebas el tribunal de juicio? Pues también con un auto, que visto el auto de entrada de fecha tal, siendo esta la oportunidad para providenciar las pruebas. Bueno, entonces en ese momento ordena, no solo admite o desecha las pruebas que sean impertinentes, ilegales o inconducentes, a mi modo de ver que hay como requisito de admisibilidad el tema de la conducencia, pero eso lo conversaremos en el tema número 11. El tribunal se pronuncia en un auto, puede ser conjunto, puede ser un auto para la parte actora, otro auto para la parte demandada, y en definitiva, lo que es el tribunal responde pues a la admisión de las pruebas de las partes. Entonces, acá vemos un ejemplo de este auto que les estoy comentando, y en este caso, pues, el juez o el tribunal indica que cuáles son las pruebas de la parte actora, dónde están ubicadas, indica las pruebas documentales, luego en relación a las pruebas de exhibición de documentos, si hay testigos indica que se admiten los testigos, si hay una prueba informativa, un informe de datos, tal, la admite y dice que se ordenará librar el oficio correspondiente. En este caso también vemos que es un solo auto, y eso queda en la rectoría de cada juez allí pues tiene una cierta discrecionalidad para admitir las pruebas en la manera como él lo considera realizar. En este caso, pues, aquí se quiso en un solo auto para las partes. Y fíjense algo, las pruebas ex officio, que son esas facultades que le da el legislador al juez, y en este caso, pues, el juez indica no solo la prueba de oficio, o sea, de esa facultad que tiene para probar, y entonces dice, bueno, siendo la facultad que me señala el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenamos la comparecencia de algún representante de la empresa demandada o al dueño para que comparezca a rendir declaración ante el juez. Y acá, no todos los tribunales lo hacen, pero aquí les pongo un ejemplo, porque otros lo hacen durante el debate de manera oral, y dice pues de conformidad con el artículo 152 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa este tribunal a determinar el orden, una vez oído los alegatos iniciales de las partes, pues pasa a determinar el orden en que serán evacuados los medios de prueba promovidos por las partes. Dicho sea de paso que siempre se debe comenzar por las pruebas de la parte actora. Entonces, bueno, acá también tenemos, en este caso el juez dice que una vez que se evacúe cada una de las pruebas, se le otorgará el derecho de palabra a cada una de las partes para que realicen las observaciones que consideren pertinentes en relación a los medios de prueba promovidos por su contraparte. Quiere decir, el control de la prueba que se refiere el artículo 152
155 de la Ley Orgánica Procesal, si mi memoria no me es infiel en este momento. El de 155 es el 153. En efecto, es el artículo 155 que estoy viendo acá. Entonces, pues, como se los acabo de indicar, ya hasta acá, hasta la fijación de la audiencia de juicio, una vez que el tribunal al quinto día ya pues admitía las pruebas o señalaba el tema de la evacuación de las pruebas, al quinto día dicta un auto, como ustedes pueden ver acá en pantalla, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que le indica al juez que dentro de los 30 días hábiles siguientes, es decir, 30 días de despacho contado a partir de ese quinto día, debe fijar la audiencia de juicio. Quiero que tengan algo presente. Tenemos un lapso y un término procesal. Imagino que ya ustedes dominan esto, pero sin embargo se los aclaro un poquito. Lapsos procesales quiere decir dentro de cualquiera de esos días. El término es en ese día. Entonces, para admitir las pruebas tenemos un lapso procesal de 5 días y para fijar la oportunidad de la audiencia de juicio tenemos un término, es decir, al quinto día de recibido el expediente. Quiere decir que el juez de juicio puede admitir las pruebas al día 1 siguiente al recibo y debe esperar los siguientes 4 días de despacho para fijar la oportunidad de la audiencia oral de juicio. Entonces, llegada la oportunidad de la audiencia de juicio, oportunidad estelar, como se lo digo acá, dominado por el principio de la oralidad, ¿qué es lo primero que debe realizar el tribunal? Pues cuando se instala allí, pues verificar la presencia de las partes con sus apoderados, o nada más los apoderados, y que los apoderados que estén allí tengan la debida representación. Acá pueden suceder muchísimas cosas. Por eso, como en la guía les dejo, son diversos los eventos que pueden ocurrir en esta oportunidad en lo que se refiere a la comparecencia de las partes y sus apoderados. Diversos, ¿por qué? Porque ya va. Fíjense algo. Puede que nada más llegue el trabajador, puede que nada más llegue la demandada, puede que lleguen con apoderados, puede que lleguen sin apoderados, puede que nada más llegue un apoderado, puede que no llegue otro apoderado, puede que... La casuística de lo que puede ocurrir en cualquier acto humano, en cualquier acto de reunión humana. Entonces, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo consagra graves consecuencias jurídicas a las partes que no comparezcan a las audiencias en general. Eso ya nosotros lo sabemos, lo vimos en la clase pasada, que si no comparece a la primera sesión de la audiencia preliminar, bueno, está confeso, hay una presunción de admisión de hechos y tal, y encuentra las limitantes. Ya eso lo vimos, ¿cierto? Igual puede pasar durante esta etapa de la fase de juicio. Puede comparecer una parte, no puede comparecer, y sabemos entonces que están allí establecidas los efectos a las incomparecencias, como también allí lo que debe el juez responder, producir en virtud de esos efectos, de acuerdo con la jurisprudencia. Entonces, ante tantos eventos inesperados, toma el protagonismo del juez una vital importancia a mi modo de ver. Debe el juez ejercer la rectoría del proceso y velar profundamente en que se cumplan los actos procesales de acuerdo al debido proceso, y respetando el derecho a la defensa, actuar proactivamente, siempre con la óptica del humanismo procesal, acuñado constitucionalmente. Debe ejercer un rol de director del proceso, debe ser un tipo sobre todo autónomo, equilibrado, sereno e imparcial. Entonces, en ese momento que el juez verifica las partes, pues si está presente
la parte actora y el apoderado de la parte actora o el apoderado solo, así al igual que la parte demandada, declara iniciada la audiencia de juicio. Declara instalada la audiencia de juicio. Pero antes de que tratemos lo que es el tema ya de la instalación de la audiencia de juicio, vamos a conversar acerca de los efectos que dispone la LOPTRA acerca de la incomparecencia de alguna de las partes a la audiencia de juicio de cara a la jurisprudencia normativa que se ha dictado. Pues bien, ¿qué dispone el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo? Si no comparece la parte actora, es decir, la parte demandante, se entenderá que desiste de la acción. Fíjese que se los dejo ahí incluso en colores. Desiste de la acción. En este caso, el juez de juicio dictará en forma oral un auto en forma oral, reduciéndole un acta que se agregará en el expediente. Entonces ya va. Vamos entonces a decantar la norma y primero preguntar, ¿cómo puede un juez declarar el desistimiento de la acción a una demanda laboral cuando esos derechos están revestidos constitucionalmente protegidos por la irrenunciabilidad? Tienen esa chaqueta de acero reforzada de irrenunciabilidad consagrada constitucionalmente. Y también cabe preguntarnos cómo debe ser la forma de esa acta oral que va a agregar en el expediente de ese auto, a lo cual llama que ya tiene tan graves consecuencias jurídicas como el desistimiento de la acción, si se quiere. Es apenas una minuta, debe ser una sentencia, debe ser un auto como los que acabamos de ver ahorita en la mina pasada. Bueno, pues bien. En principio, para responder la primera pregunta, en principio, la Sala de Casación Social consideró válida ese desistimiento de la acción ante la incomparecencia de la parte actora al inicio o a cualquiera de las sesiones de la audiencia de juicio. Y para ello justificó que se trataba voluntad del legislador, que así quiso el legislador consagrarlo. En sentencia 424 del 10 de mayo de 2005, la Sala de Casación Social dijo, resulta pertinente advertir que actualmente sí es posible por voluntad del legislador el desistimiento de la acción. En el marco de lo dispuesto en el artículo 151, primera parte que dispone de la Ley Orgánica del Trabajo, Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Entonces, ¿qué dicen? El desistimiento de la acción que destaca la sala es un desistimiento tácito que resulta únicamente como consecuencia de la incomparecencia de la parte actora a la audiencia de juicio, en razón de la falta de interés del actor para sostener su pretensión. Vaya. Entonces, eso tan grave que como ahorita acabo de hacer la pregunta, que se las dejo al aire, a nuestra opinión, en mi opinión, evolucionó al punto correcto. Siempre pensé que no se podía declarar el desistimiento de la acción, que la norma allí estaba reñida con el artículo 89.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que concede irrenunciabilidad a los derechos laborales de los trabajadores. La Sala de Casación Social termina corrigiendo su opinión y evolucionando allí su jurisprudencia, que en ese entonces era de carácter vinculante, y lo armoniza con el criterio emanado de la Sala Constitucional, donde se entiende como un desistimiento del proceso. Es decir, dándole los efectos de una consecuencia jurídica distinta y menos grave, lo que se traduce en la extinción del proceso. Intención que fue la que siempre pensamos, fue la del legislador en darle ese tratamiento jurídico a la audiencia de juicio, a la comparecencia de la audiencia de juicio. Que, ojo,
vean la sentencia, esa es la sentencia de la Sala de Casación Social, es la sentencia número 9 del 20 de enero de 2012. Fíjense que fue hasta el 2012 que estuvo vigente ese criterio de la sala social, y que fue que tomó en consideración el criterio de la Sala Constitucional, que ya trataba los efectos de la incomparecencia en la sentencia 1380, que la tienen colgada en módulo 7, y creo que ya nuestro amigo Carlos la ha de subir en el Drive, si es que ya no lo hizo. La sentencia 1380 del 29 de octubre del año 2009, que es importantísima, de la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Así pues tenemos pues que allí, entre otras cosas, se dice que se salvaguarda el derecho a la renunciabilidad de los derechos constitucionales, laborales y principios de legitimidad de la actuación del Estado, como ordenabilidad del ordenamiento jurídico y de la estabilidad de la legislación. El efecto de la incomparecencia del trabajador a la audiencia de juicio se traduce como un desistimiento del proceso y no de la acción, acogiendo la doctrina de la Sala Constitucional. En todo caso, acá les dejo el link de la sentencia. Entonces, ahora, ya respondimos, despejamos la primera interrogante acerca de que, bueno, pero entonces me vas a desistir de la acción si comparece el actor durante la audiencia de juicio. Cosa que parece reñida, parece no, está reñida de plano con el artículo 89.2 de la Constitución. Pero entonces, para responder la segunda interrogante, que es cómo el juez debe dictar ese auto de manera oral, el cual reducirá en un momento allí. Bueno, también hay una evolución jurisprudencial a este interrogante. Eso que dice el juez de juicio dictará en un auto en forma oral, reduciéndolo en un acta que se agregará al expediente. Oiga, toda actuación judicial por garantía constitucional debe ser motivada. Todo acto jurisdiccional debe tener una motivación. Esto es, pues, para que usted pueda recurrir de acuerdo al gravamen que se encuentra previsto en la motivación de ese acto jurisdiccional. Así la Sala de Casación Social desarrolló un criterio sobre este supuesto, ordenando a los tribunales de instancia y superiores que este tipo de actuaciones debía ser como una sentencia, es decir, debían dictar, publicar un auto mediante un fallo que reúna los requisitos formales y sustanciales de toda sentencia. Así pues encontramos la sentencia 717 del 27 de junio del año 2005, donde la sala pues dice, mire, entre otras cosas, usted lo que dictó es una actica ahí que nadie sabe ni cómo la va a recurrir, afecta el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva. Entonces los jueces, con la simple publicación de un acta, que relajan actos indispensables del proceso, como es la reproducción motivada de una sentencia. ¿Saben? Entonces, acá tenemos esa sentencia líder, que se las dejo para su provecho, y que puede ser pregunta de examen. Por favor, pues, manténganle opinión, o sea, ténganle, estén pendientes con eso. Entonces, lo que quiere decir que la ley, como se los vengo indicando, empezó a ajustarse con la jurisprudencia, no solo de la Sala de Casación Social, sino también con la jurisprudencia de la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, pues porque deben esos principios y valores constitucionales orientar nuestra disciplina y ser parte, entonces, si se quiere, del bloque de la legalidad del proceso laboral venezolano. Entonces, veamos la incomparecencia de la parte demandada, al igual que la incomparecencia de la parte actora, que ya sabemos que no produce el desistimiento de la acción, sino lo que produce es la extinción del procedimiento. Es decir, con este efecto se puede proponer de nuevo la demanda. Si te extingue la acción, usted no puede proponer la demanda, por si nos preguntaron eso. Entonces, fíjense acá, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, si fuera el demandado quien no compareciera a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte demandante. Y aquí vemos las limitantes de toda admisión de hecho.
en cuanto sea procedente en derecho y la petición del demandante. Y otra vez con el tema de sentenciar la causa en forma oral a dicha confesión. Pero fíjense que acá nos dice el legislador, y de ahí qué razón tenga la sala de indicarle a los jueces, dicte una sentencia, no solo un acta que relaje actos fundamentales del proceso. Ok, al igual que en el caso de sustanciación, mediación y ejecución cuando no asisten a la primera sesión de la audiencia preliminar, como cuando no asisten a las sesiones subsiguientes a la instalación, puede ocurrir acá en la audiencia de juicio. Ojo, pero la audiencia de juicio representa un estadio diferente a la audiencia de mediación. Por supuesto, los efectos es lo mismo que en el lado de sustanciación cuando no comparece, ya es a la sesión o subsiguientes prolongaciones de la audiencia de mediación. Es decir, se produce una presunción juris tanto, es decir, una presunción relativa que admite prueba en contrario. Pues si bien no comparece la parte demandada, existen pruebas en el expediente que pueden enervar o demostrar la contrariedad de las pretensiones de la parte actora. También hay que distinguir, como ocurre con la comparecencia de la parte demandada, pues puede ocurrir que no sea, que pueda ser en la instalación de la audiencia de juicio, sino que también puede ser en sesiones diferentes a esta. Por lo cual, si es en sesiones diferentes, parte del debate se produjo. Parte de las pruebas se evacuaron, se controlaron. Todas esas por la parte demandada, tanto como por la parte actora. Y de acuerdo con el principio de comunidad de la prueba, puede haber incluso pruebas de ellas que le desfavorezcan. Entonces, llegado ese momento, ya incluso la parte demandada pudo haber demostrado la totalidad de la improcedencia de la pretensión del actor, o parte de esta. Entonces, ese mismo tratamiento, porque ya hay pruebas agregadas en el juicio, surge con el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Si ustedes se leen esa norma, verán que no, lo que está en la norma no tiene nada que ver con lo que ocurre en la práctica, que fue regulado por nuestra jurisprudencia, tanto por la de la Sala Constitucional como por la Sala Social, primeramente por la Sala Social, luego por la Sala Constitucional, que termina afinando detalles. Ya no se produce esa confesión la cual debe el tribunal de juicio sentenciar dentro de los 3 días siguientes. Léanse la norma, no lo pongo acá en la guía, precisamente porque quiero que hagan el match entre la microclase, la guía y la ley, y la jurisprudencia, y la doctrina. Entonces, acá ya no se estila, entonces que el juez de juicio tenga que realizar o tenga que dictar la sentencia, discúlpenme, dentro de los 3 días siguientes a que el demandado no presentó contestación por escrito a la demanda. Pasa de una vez a realizarse la audiencia oral sin contestación, únicamente a controlar elementos de prueba. Ojo con eso. Ahora, y si no comparecen las partes, es decir, si no comparece la parte actora, no comparece la parte demandada, ¿qué ocurre? Nos dice el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que si ninguna de las partes comparece a la audiencia de juicio, el proceso se extinguirá y así lo hará constar el juez en acta que inmediatamente levantará el efecto. Sabemos que esa acta debe llevar forma de sentencia y lo único que, pues, que habría que agregar a ese aspecto es eso, que debe llevar forma de sentencia para que usted pueda recurrir ante el juzgado superior. Adicionalmente a eso, este efecto de la comparecencia de las partes actora y demandada, es decir, no llegó nadie, estaba solo el juez de juicio en esa audiencia, en la audiencia y junto a su secretario y el alguacil, tiene los mismos efectos que la incomparecencia de la parte actora a la audiencia de juicio, por lo que podrá el demandante proponer la demanda como sean pasados 90 días. Hablemos pues
Me quedan 41 segundos para esta primera sesión del Zoom que nos da acerca de la instalación de la audiencia de juicio. Pues verificada la presencia de las partes, sus apoderados o ambos, es decir, el abogado con su representante, a la hora y oportunidad fijada por el Tribunal de Juicio para celebrar la audiencia oral y pública, se comenzará con la misma. Existe un ritual, un protocolo más o menos estándar en el foro para la celebración de este acto. Los jueces de juicio y jueces superiores en sus actos deben presentarse con toga. Ya lo realizaban desde antes, pero ahora salió recientemente una resolución en el año 2021,